Bendiciones para todos. Una vez más, César Méndez, su servidor, le da la bienvenida a cada uno de ustedes a su podcast Entre Palabra y Canciones. Continuamos con nuestra serie Milagros, o estudiando mejor los milagros de Jesús. Y este es el episodio número 6. Milagro número 6 registrado en el Evangelio según San Lucas. Así que vamos adelante. Estas personas tuvieron cosas en común, enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos, otros estuvieron atormentados por demonios, otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino y ellos decidieron hacer algo diferente, decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Milagro número 6, escrito en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La famosa extensión de agua de Galilea es conocida por 3 nombres: Mar de Galilea, Mar de Tiberíades, Lago de Genesaret. Situado en una depresión de la superficie de tierra a 210 metros bajo el nivel del mar, lo que le da casi el clima tropical. Ahora, Jesús comienza a llevar su mensaje a la orilla del lago. Ya lo había hecho en la sinagoga, donde operó además un milagro. Y suponemos que este fue el siguiente encuentro con Pedro, después de haber estado ese mismo día en su casa y haber sanado a su suegra. Es interesante pensar y entender que cuando el Señor tiene un propósito con alguien, su amor lo persigue incansable e intensamente por todos lados. Ahora, Jesús no se limitó a un púlpito. Estuvo donde la gente estaba dispuesta, donde la gente quería escucharlo. Y la lectura del primer verso del capítulo 5 de Lucas lo confirma. El gentío se agolpaba, la cantidad de personas se agolpaba para oír la palabra de Dios. Encontré un comentario de un predicador muy conocido como fue John Wesley acerca de el predicar fuera de la congregación o de la sinagoga, en este caso de Jesús. Y él dice: los que formaron nuestras congregaciones eran los que iban vagando por las montañas oscuras.
que no pertenecían a ninguna iglesia cristiana, pero despertaron a la predicación de cada uno de los nuevos predicadores, que los habían seguido por los descampados de este mundo hasta los caminos y los vallados, los mercados y las ferias, los cerros y los valles, que habían puesto el estandarte de la cruz en las avenidas y en los callejones de las ciudades, en las aldeas, en los pajares y en las cocinas de las granjas, etc. Y todo esto hecho de tal manera y a tal punto como no se había hecho nunca desde los tiempos de los apóstoles. Y dice él: me gusta un salón amplio, me gusta que tenga un buen cojín y un buen púlpito, pero la predicación en los campos salva almas. A Jesús, cuando le cerraban la sinagoga, salió a caminos abiertos. Obviamente este es el comentario de un predicador muy reconocido de siglos anteriores, y sabemos por experiencia que Dios salva a las personas cuando vienen al templo y están dispuestas. Pero sí que es interesante saber, o que es bueno saber, que el Señor no se limita a la reunión que podamos tener dentro del templo, que es maravilloso adorar en unidad, estar en un mismo espíritu, pero en ocasiones tenemos que estar afuera, y Jesús es el ejemplo por excelencia a seguir. La Biblia nos dice que 2 barcas estaban cerca de la orilla y que los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Es decir, habían terminado su dura y larga jornada sin obtener ni un solo pez. Jesús, quien había estado en casa de Pedro, nombrado aquí como Simón, ahora está en su barca. Estuvo en su casa, pero ahora vino a su lugar de trabajo. Y es a él, no a los de las otras barcas, sino es directamente a él el que le pide que aleje un poco su barca de la tierra para que todos pudieran escuchar. Esto es un principio fundamental de acústica, confirmando así que Jesús no se iba a limitar predicando lo que estaba diciendo ahorita solamente en la sinagoga, sino que lo haría donde simplemente quisieran escucharlo y usaría los recursos que tuviese a la mano. Jesús nunca se complicó, simplemente se enfocó en su tarea, en su labor, y lo llevó a la acción. Aunque no tenemos los detalles de su predicación, de su mensaje, puedo imaginar un mensaje poderosísimo que calaba hasta lo más profundo del corazón. Sabemos que la gente se agolpaba para escuchar a Jesús con ansias, con muchas ganas. Pero luego Lucas escribe un par de detalles muy interesantes en los que vemos cómo se va construyendo este milagro con una serie de detalles importantes. Y él dice que sin que la multitud se percatara de lo que había pasado, o de lo que iba a pasar mejor, Jesús finalizó su sermón, y al finalizar no le preguntó a Pedro o a Simón qué iba a hacer, cómo se encontraba, no le dio tal vez las gracias por haberle prestado la barca, o por lo menos Lucas no lo deja por escrito. Sin embargo, le da un consejo a manera de orden, a la manera de Jesús, listo para obrar un milagro poderoso en la vida de alguien que lo necesitaba urgente, pero que él, dada su condición, ya fuese por orgullo, por simple frustración, por baja autoestima, por lo que fuera, no le iba a pedir ayuda a Jesús. Así que Jesús entró a obrar poderosamente con una palabra y le dice a Pedro: boga mar adentro y echen las redes, es decir, navega, ve a aguas profundas y lanza la red una vez más. Inténtalo una vez más. La respuesta de Simón es muy lógica y sincera. Como expertos en el oficio de la pesca y cansados de la larga jornada durante toda la noche, viene aquí la respuesta: simplemente, Señor, ya lo hemos intentado, lo hemos hecho, estuvimos toda la noche pescando y como quien dice, sabemos lo que hacemos, somos hombres experimentados en esto. Bueno, simplemente al expresar todas estas razones, me parece que la mirada y la palabra, la voz de Jesús con poder penetró hasta lo más profundo de su ser, y simplemente le respondió: bueno, todo esto es cierto, pero en tu palabra echaré la red.
Y se empiezan a construir y a intercalar aquí o a unir mejor elementos propios de un milagro. Oír la palabra de Dios. Pedro escuchó el mensaje, no sabemos en detalle cómo fue, pero estoy seguro que mientras Pedro lavaba la red, lavaba sus redes, ponía atención a la palabra y tal vez en algún momento, en mi imaginación, tal vez en algún momento Pedro tuvo que detenerse de lavar las redes y simplemente prestar atención. Escuchó la palabra. Luego Jesús le dice, boga mar adentro. Creyó en lo que Jesús le dijo, pero luego fue a la acción, obedeció la palabra. Y dice la Biblia que fue tan abundante el milagro que tuvieron que pedir ayuda. Y aún así, las dos barcas, tratando de subir los peces a ellas, se hundían. Y el temor se había apoderado de Simón, pero no solamente de él, quien era el que había escuchado la voz del maestro, sino que también de los que estaban con él, incluidos los hijos de Zebedeo. Como sabrás, era Juan y Jacobo, sí, el apóstol Juan. No sabemos la situación por la que Pedro estaba pasando y recuerdo mientras escribía este podcast, recordé la escena de la serie de The Chosen. Si no la han visto, muy recomendada. Es una serie con una producción excelente, muy buenos libretos. Obviamente hay cosas que son añadidas para poder seguramente desarrollar el guión. Pero la escena de este milagro y la producción es bastante buena. Coloca a Pedro en una situación financiera muy complicada, en la urgencia que tenía que pagar una cantidad de responsabilidades que le obligó a estar toda la noche de pesca con su hermano Andrés. Y pues, como lo dice la Biblia, no lograron pescar ni un solo pez. No sabemos con exactitud por qué la Biblia no nos indica la condición en la que estaba Pedro, pero nos da una idea ahora a nosotros en este tiempo que tal vez tenía una urgencia financiera muy, muy difícil, que tal vez se encontraba pasando una situación muy complicada que lo llevó a determinarse a pescar toda la noche, pasara lo que pasara. Simplemente tenía que encontrar sustento para su familia o para pagar algunas obligaciones. Pero Jesús, estando en esa situación con él y al finalizar su mensaje, fue más adentro, más allá de la situación financiera o de la dificultad tal vez de familia que tenía, fue hasta su corazón, porque este milagro hizo que Pedro reconociera su condición y fue al finalizar o al darse este milagro que recibió el llamado directo de parte del Señor Jesús. En algunas ocasiones Jesús puede obrar un milagro en nuestras vidas, en un área de nuestra vida que está en cuidados intensivos. Tal vez en lo emocional, tal vez en lo financiero, de pronto en lo familiar, en lo personal, o por qué no, todo junto. En otras palabras, a punto de colapsar. Pero Jesús tiene el poder, la maestría y la sabiduría, el amor y el tacto para poder cambiarlo todo. Y sí, muchas veces nos pedirá que lo intentemos otra vez. Así hayamos fracasado, así los resultados no sean los que esperamos, así tal vez los números no sean alentadores, pero nos dirá que lo hagamos otra vez, solamente que esta vez en su nombre, que vayamos a aguas más profundas, obedeciendo su palabra. Y es muy especial leer la respuesta de Simón. Estaba cansado, sí, claro que sí, tal vez fastidiado, trasnochado, agotado. Pero, por un lado, al Jesús pedirle prestada la barca, deducimos que si probablemente Simón continuó lavando las redes, le tocó escuchar el mensaje de Jesús. Y Jesús tenía un propósito. Y esa palabra fue alistando su corazón para que en el momento que Jesús hablara directamente con él, dándole la instrucción de ir a aguas más profundas e intentarlo otra vez, su corazón estuviera preparado para obedecer a pesar de haber estado en ese lugar, en ese mismo lugar, haciendo exactamente lo mismo toda la noche. E intentarlo ahora una vez más, a las horas del día donde usualmente no es la hora recomendada para pescar, pero esta vez bajo la autoridad del Todopoderoso, del que ordena a su creación y su creación obedece, del que da la palabra
y la tierra tiembla de que da la palabra y su creación obedece. Bueno, fue ahí donde se obró este maravilloso milagro, una cantidad impresionante de peces. Suponemos que de alguna manera pudieron generar ganancias acerca de este trabajo, de este milagro, de este milagro que Jesús había obrado. Pero los versículos finales de este pasaje del 1 al 11 nos dan algo impresionante que ellos hicieron. Digámoslo, confrontados por la palabra misma y de ver el milagro que Jesús había operado en ellos. Dice el verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ya no era importante seguir tras metas financieras, tras, seguir haciendo su oficio, su trabajo. Se habían encontrado de frente con el Maestro. Y el Maestro había operado un milagro directamente con ellos y con él porque tenía un propósito. No sé cuál sea tu condición, pero lo que sí te puedo decir es que si estás dispuesto a escuchar, si estamos dispuestos a escuchar, si estamos dispuestos a creer y a obedecer la palabra del Señor, Él obrará el milagro más allá de cualquier otra cosa con un propósito, que le sigamos y que nos mantengamos firmes hasta el día de su venida. Bueno, este fue el milagro número 6 escrito en el Evangelio según San Lucas. Espero que vuelvas y leas esta historia, que la escuches, que vuelvas y leas esta historia, que la estudies y que si este podcast es de bendición para ti, déjanos saber en un comentario. Por favor, suscríbete en todas las plataformas de podcast, en YouTube channel también y comparte. Bendiciones para todos.